Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Ven a jugar conmigo, dijo el Principito. No estoy domesticado, contestó el zorro. El Principito a la luz de la filosofía. Acompáñanos. Acompáñenos, muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto me da estar de nuevo en comunicación con todos ustedes, hoy con el tema del Principito, como ocurre siempre el primer martes de cada mes, es el primer martes de mayo, y mire usted que llego al programa, primero me encuentro con la alegría de ver a una gran amiga y admirada amiga, Eneida Zúñer, quien nos acompaña en este programa con el tema del Principito. ¿Cómo estás, Eneida? Muy bien, Yolanda, igualmente en cuanto a los halagos, y muy bien, y saludos a todo el público, un poco triste por los incendios en la primavera que nos dañan a todos. Qué terrible. A todos, pero bueno, aquí estamos. Sí, y pues enfatizar esta invitación a tener mucho cuidado. Es propicia la primavera para los días de campo, pero cualquier vidrio tirado, Sí, claro, puede provocar un incendio. Entonces, estar alertas cada uno de nosotros y bueno, qué pena que esto ocurra, ¿no? Sí, es una tragedia. Es una tragedia. Y bueno, decía que luego llego y me encuentro con un paquete aquí que dice para su servidora, y lo abro, y justamente, bueno, muchas gracias Imelda Larios, que me deja aquí 2 libros, mira, Las nuevas aventuras del Principito, de Germán Dehesa. Luego tendremos que comentar las nuevas aventuras. Tendremos que comentarlo, y El Principito también, el voz del Principito. Yo te lo agradezco enormemente, Imelda. Justamente acaba de concluir el viernes pasado la exposición en el Museo de las Artes Populares de la obra del Principito. Así que pues cerramos un capítulo con este regalo. Muchas gracias, Imelda, lo valoro enormemente. Y sí, seguiremos hablando del Principito. Ahora vamos a hablar de un tema difícil, hay que decirlo así, porque es muy hermoso hablar de la rosa y del Principito, y del aviador y del zorro. Pero, ¿cómo trata Saint-Exupéry la adicción? Todos los seres humanos potencialmente tenemos el riesgo de caer en adicciones, muchas veces evidentes y claras, otras aceptadas socialmente y otras ocultas y agazapadas, pero no dejan de ser adicciones. Yo empezaría comentando, salvo tu mejor opinión, Eneida, que cuando se habla de libertad, esta libertad que defendemos tanto, lo primero que hay que pensar es, ¿soy verdaderamente libre o hay una adicción por ahí que me impide ir al día libre y serena en mi vida cotidiana? Y empezaríamos con esta pregunta que nos hace el Principito, desde el Principito. Claro, y para poder responder esta pregunta, primero tendríamos que preguntarnos qué cosa es la libertad y cómo la estoy entendiendo. Porque puedo ser adicto también a mi libertad, entendida como hacer lo que me dé la gana. Sí. Y nadie puede ponerme peros, cortapisas, demás, porque la libertad se trata de hacer lo que me dé la gana. Si la entiendo así, soy adicto a mi capricho. No a mi libertad, a mi capricho. La libertad es para construirnos. La libertad es la posibilidad de elegir, dentro de las múltiples posibilidades que tenemos como seres humanos, la posibilidad de elegir aquello que me ayuda a realizarme a mí socialmente, porque no soy solo yo en el mundo. Por supuesto. ¿Sí? Ahora hay que reflexionar. Siempre tomamos a un filósofo como base para, a partir de él y de su filosofía, desprender las interpretaciones del Principito. Pues yo tomaría a San Agustín y su libertad. Eneida, tú sabes muy bien, San Agustín diferencia la libertad del libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío, pero tenemos libertad cuando nuestra opción va hacia el bien. Exacto. De la otra manera es esclavitud. Exacto. Yo voy a ser pagana hoy y tomaré a Aristóteles, que me da muchos elementos para esta reflexión, en la línea de la virtud y el vicio. Sí. Me parece espléndido, porque finalmente las adicciones empiezan, como bien lo dice Aristóteles, con un hábito. Exacto. Un hábito que se va complicando y se convierte en una enfermedad, hay que decirlo, en su extremo, hasta el grado de que te roba tu libertad y peor aún tu voluntad. Claro. Fíjate que en Aristóteles define la virtud, vamos a hablarlo por contraste con la virtud, con un hábito operativo bueno. Y esta definición tiene 3 partes. Va a quedar muy claro el vicio a la luz de esta definición.
Es un hábito porque no nacemos con él, porque lo adquirimos, y todo hábito se adquiere por repetición. Es decir, lo adquirimos de manera paulatina. Hasta que llega el momento en que está tan arraigado que ya es un hábito. Cuando empezamos con esto no era un hábito. Está tan arraigado que ya es un hábito. Es un hábito operativo porque nos facilita acciones, pero acciones que repercuten en la propia persona, no hacia afuera, sino principalmente en la propia persona, y en ese sentido es un hábito operativo. Y en el caso de la virtud es un hábito operativo bueno porque nos hace ser mejores seres humanos. Y bueno, aquí tenemos el contraste con el vicio. El vicio sería un hábito operativo malo. Aquello que ya tenemos tan arraigado que nos facilita acciones, pero acciones que me perjudican a mí y perjudican a los demás. Entonces, por eso son malos, porque son hábitos que me facilitan dañar o dañarme. Me parece muy claro este inicio que se plantea en los primeros minutos del programa. Yo quiero agradecer a Ángeles Rodríguez en la producción general. Buenos días, Angelito. Un largo descanso estos 3 días. Y agradecer a Jorge Ariel Aguilera también. Jorge, muy buenos días, porque son nuestros compañeros aquí en la producción. Muchos saludos y muchas gracias. Y muchas gracias. Y a cada uno de los amigos que nos escuchan. Así que vamos a tomar 3 personajes del Principito. Recordemos que lo dejamos viajando con los pájaros por diferentes planetas antes de caer a la Tierra. Y antes de caer a la Tierra visita varios planetas. Hoy tomaremos 3, que son... que son el segundo planeta, que es el del vanidoso, el segundo en su visita, el tercer planeta, que es el del bebedor, y el cuarto planeta, que es el del hombre de negocios. Sí. ¿Qué tienen en común estas 3 figuras? Pues tienen en común la adicción. Sí. El vanidoso, la adicción al aplauso, la adicción, nada es más importante que él, adicto a sí mismo, pero en grado superlativo. El segundo, el bebedor, adicto a la bebida, socialmente tan aceptada y tan clara, pero ¿en qué momento empieza a ser un verdadero problema? Para el mismo bebedor. Y el tercer nivel, el hombre de negocios. Hombre de negocios, adicto al trabajo, porque no existe más que el trabajo y después el trabajo. Y a la ilusión de la posesión. Porque él cree que ese trabajo lo está haciendo tener más y más y más y más. Y más aún con la trampa de, es que para mi familia, es que trabajo para mis hijos. Sí, pero ya lo que tienes no te lo acabas. Ah, no, pero luego para mis hijos, pero no te lo acabas. Y para mis nietos, y viene la acumulación. Trabaja para, ¿y dónde están los hijos? ¿Y dónde están los nietos? No lo sabe, ni se preocupa, o se preocupa en abstracto. En realidad no está trabajando para, sino para sí mismo, que tiene ya ese hábito del trabajo, ese hábito malo negativo. Porque el trabajo no es algo negativo. Pero cuando en aras del trabajo te pierdes de otros aspectos de la vida, pues entonces vives para trabajar y no trabajas para vivir. Totalmente de acuerdo. Vamos entonces, si te parece, al texto de ese segundo planeta, porque ya habíamos hablado del primer planeta, del rey y la ilusión del poder. Exacto. Ahora vamos al segundo planeta con el bebedor. Y te parece, es muy breve el texto, pero podemos leerlo. Nada más aclararle al público que tenemos diferentes ediciones y por eso de repente por ahí tartamudeamos porque no sabemos si ya me toca entrar o no en la lectura, pero es porque son diferentes traducciones. Bueno, hay que decir que el tercer planeta es el del bebedor, el segundo es el vanidoso, pero empecemos por el bebedor. Perdón, sí. Bien, leo. El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor. Esta visita fue corta, pero sumergió al Principito en una gran melancolía. ¿Qué haces ahí?, le dijo al bebedor, quien se encontraba sentado frente a una colección de botellas vacías y otra colección de botellas con bebidas alcohólicas. Bebo, respondió el bebedor con aire lúgubre. Pero, ¿por qué bebes?, le preguntó el Principito. Para olvidar, respondió el bebedor. ¿Para olvidar qué?, preguntó el Principito, que ya desde ese momento lo compadecía. Para olvidar que tengo vergüenza, confesó el bebedor, agachando la cabeza. Pero, ¿vergüenza de qué?, le dijo el Principito. Vergüenza de beber, dijo el bebedor, y se encerró definitivamente en el silencio. Y el Principito, perplejo, se marchó inmediatamente de ese planeta, diciendo, decididamente, las personas adultas son muy extrañas.
¿Qué le parece? Es clarísimo, es genial este fragmento, claro. Donde pone sobre el mantel ese círculo vicioso, ahora sí. Exacto. Círculo vicioso que se repite y que se repite y que no permite salir, en este caso, al bebedor. Claro, fíjate que afortunadamente, entre comillas, porque aquí estamos manejando, o en el principio se manejan prototipos, modelos, afortunadamente el bebedor está solo en el planeta. No sabemos quién es su proveedor de vinos, pero está solo en el planeta. ¿Por qué? Porque no hay una familia a la que esté lastimando, no hay la posibilidad de que maneje y atropelle a alguien y todo lo que sucede con los bebedores, como bien sabemos. Pero lo curioso del asunto es, como tú señalas, este círculo vicioso. Bebo para olvidar que me da vergüenza beber. Y vamos a ir al corte en este momento y regresamos para analizar esa situación de ese bebedor que bebe por vergüenza y que sufre inicialmente. Es un atenuante inmediato que le está causando mayor dolor. Vamos al corte y volvemos en un momento con ustedes. 3030-5326 y 3030-5328. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Regresamos hoy hablando de la adicción en Saint-Exupéry a partir de su obra El Principito, poniendo en cuestión primero la libertad, que es lo primero que te quita, te toma vaya el vicio, ¿no? Entonces la libertad, la voluntad, y sería una tercera condición. Fíjate que me llama la atención la capacidad que tenemos, no como una tercera condición, sino nuestra libertad es tan grande que tenemos la capacidad de perder la libertad. Exactamente. También tenemos la opción de perder la libertad. Claro que no lo vemos cuando empezamos con este tipo de vicios. Piensa en el jugador, por ejemplo, sí, que pierden hasta su casa y demás bienes patrimoniales. Bien, el chiste es que empezamos poco a poco. Se empieza paulatinamente, pero no nos damos cuenta que estamos empezando a depender de algo que nos está quitando nuestra libertad, nos está robando nuestra libertad. Sí. Y este tipo de hábitos, cualquier hábito que nos haga depender de eso para poder estar, entre comillas, bien, bueno, cualquier tipo de hábito así, pues nos está robando libertad. Llega el momento, en el caso del bebedor, pero también en otros casos, llega el momento en que se convierte esto ya en una enfermedad, porque la persona ya no encuentra por dónde recuperar la libertad. Cuando se da cuenta que está dañando a los demás, que está dañando a sí mismo, que es un gran paso darse cuenta de esto, pero ¿cómo le hago para salir adelante de esto? Ciertamente, y la única manera es voltear hacia ti mismo y preguntarte qué es lo que estoy supliendo a través de este sucedáneo inmediato que me está esclavizando, ¿no? Claro, o sea, claro. Generalmente, y esto lo sabemos, lo manejan mucho Alcohólicos Anónimos, tienes un dolor muy fuerte en tu infancia que te lanza a anestesiarlo de alguna forma. Claro, claro. Y en algunos casos hay una predisposición genética, es una enfermedad, pero vamos a hablar no de este tipo de casos, sino del que empezó tomando porque quería tomar sin una predisposición que le facilitara, entre comillas, el ya no poder dejarlo, sino que empezó tomando porque así se la pasaba padre, porque así estaba a gusto con los demás, porque así sacaba a lo mejor cierta parte de su personalidad más sociable, más cómica, lo que tú quieras. Y llega un momento en que ya no puede vivir sin estar tomando. Amanece el día tomando, termina el día, si es que lo termina o si no le sigue, tomando, y se vuelve absolutamente disfuncional. ¿Sí? Es este vicio que nos arrastra como todos los vicios y que nos hacen absolutamente disfuncional. ¿Por qué? Porque ya no soy yo quien dirijo mi vida, es el vicio quien dirige mi vida. Es decir, necesito de eso para poder vivir y sin eso yo no estoy bien. Entre comillas, bien. Sí, porque cuando se llega a esos niveles, ni siquiera alejándote ya, en este caso el alcohol, de todas maneras sigue siendo disfuncional. Claro. Viene una angustia, agresión, delirio y todo lo que sabemos en un cuadro muy difícil. Pero esto aplica para cualquier vicio. De pronto el vicio, y aquí vendría el vanidoso, ¿no? El niño que a lo mejor
nunca recibió un aplauso de niño, o bien al revés, se le Exacto. rodeó de tanto que no puede vivir sin el aplauso de la gente, si no puede vivir con una observación o una frustración de cualquier tipo. Hay que tener mucho cuidado La con tolerancia eso. a la frustración Sí, se sí, aprende en casa. se aprende en y casa. si no nos enseñan en casa a tolerar la frustración, sabes que no, o no todo merece aplauso, o no Sí, todo merece, sí. tú no eres el centro del universo. Si los niños aprendieran eso en casa, creo que podrían ser adultos más funcionales, Más sanos, más libres, Sí. sin necesidad, en el caso del vanidoso, pues lo comentábamos en los comerciales, en el caso del vanidoso, no tiene amigos. Él solo ve admiradores a su alrededor. Sí, Entonces, qué sí. vida tan pobre, una vida sin amigos en la Sí. que todo lo que el otro hace o dice, es que es En a mi función favor, tuya. en función mía. O en mi contra, no lo maneja Sí. aquí en el Principito, pero bueno, para el vanidoso solo hay dos clases de personas. El que le aplaude y el que admiradores no. y los que lo envidian. Sí. Los que envidian pues es vanidoso, él se cree lo máximo del planeta. Entonces, los que envidian su éxito, su lo que él es, y Sí. entonces si alguien lo critica, si alguien se atreve O no a lo decirlo, quiere. o lo ignora, es que me envidia. Esa es la explicación del Fíjate vanidoso. nada más, qué Porque recuerda, terrible. solo existen admiradores y los que lo admiran, pero como lo admiran, lo envidian. Y Sí. mira que lo has dicho muy bien. En la actualidad se pretende que al niño no le falte nada, que el exacto. niño no se frustre, que el niño, y no le sabemos poner límites. Una personalidad sana dice, bueno, a tal persona no le caigo bien, ni hablar, no soy Claro. monedita de oro, a otras sí, a otras no. Es que si no, no sobrevives. Claro. Si te clavas en esto, es que me atacan o me aplauden. Qué pobre Sí. escenario realmente. Sí. Te cuento una anécdota. Cuando mi hijo iba en la primaria, 6º año creo, tuvo un partido de fútbol con otra escuela, era el portero, desafortunadamente. Era un partido de escuela, duraba 1 hora, las Claro. porterías eran chiquitas, la cancha era chiquita, y les metieron 30 y tantos goles a 2 o algo por el estilo. Entonces yo fui a echar porras, ya sabes, y cuando mi hijo sale, le digo, ay hijo, qué malos son. Y me dice, mamá, afectas mi autoestima. En una escuela donde les manejaban mucho esto. Y le digo, hijo, es que la verdad es la verdad. ¿Qué quieres que te digan mentiras para no afectar tu autoestima? En 1 hora, 30 y tantos goles, el equipo es malo. O sea, no es que el otro les haya ganado, es que ustedes perdieron. Bueno, se indignó, ahorita se ríe de eso. Ahora se Pero ríe. en su momento venía muy ofendido porque yo le había dicho que eran malos en el fútbol. Le digo, bueno, hijo, es que es la verdad, no te puedo decir otra cosa, no puedo. No me estoy burlando de ti, pero no puedo decirte otra cosa. Bueno, yo complemento tu anécdota Sí. desde el punto de vista materno, porque también recuerdo cuando mi hijo llegó en primer año de primaria y me dice, mamá, reprobé matemáticas. Ah, sí, hijito, es que la maestra me tiene mala idea. Sí, Y le dije, ¿cuánto sacaste? 2. Claro, sí. Hay una explicación o la otra. Claro. Tienen que saber que, bueno, fallan. Tienen y que asumir. Claro. Claro. Fallas. 32 goles, pues bueno. Claro. 2 en Imagínate si le echo porras si quieres ser futbolista. Le estoy arruinando la vida. Imagínate si tú excusas a tu hijo diciendo que todo es culpa de los maestros. Sí, es culpa de la maestra porque te de los tiene mala maestros idea, que no los quieren. imagínate. Bueno, pues estás autoengañando, estás haciendo que tu hijo se autoengañe. Claro, Sí. claro. Bueno, pues así empiezan los vicios y nos podemos reír al principio, sobre todo cuando aparecen los niños, pero cuidado, el niño que no deja hablar a nadie, el niño que no quiere prestar un juguete, que él es el centro, el niño que si la atención está sobre el hermanito, se vuelca y hace lo imposible hasta llegar a casi accidentes por llamar la atención. Claro. En fin, creo que es muy importante darnos cuenta en estos 3 personajes, ¿no? Claro. Sí, el vanidoso puede ser sutil, puede ser que internamente esté pensando que todos son aplauso y reconocimiento y externamente no lo demuestre. Puede ser más sutil que el bebedor, porque el bebedor definitivamente se nota cuando una persona ya tiene el vicio del alcohol. El vanidoso puede ser más sutil, pero está solo, internamente está muy solo porque es incapaz de abrirse a un diálogo de igual a igual. Como es vanidoso, no puede haber un igual, ni uno mejor, es decir, es incapaz de admirar, Sí. lo cual es trágico, Yolanda, Sí, digo, porque sí. uno admira y aprende de aquello que admira. Debe ser terrible esto justamente No de no poder tener admirar. referentes, o sea, el que a buen árbol se arrima, digo. Exacto. Yo decía, el que buen manzano se arrima. Sí, a recuerdo propósito. el Pero- Plebio Manzano. Sí, pero de pronto si dices, no admiro a nadie,
por Dios, estás tan solo, ¿dónde vas a aprender? ¿Dónde te vas estás reduciendo cada vez más, no tienes un modelo, un referente que tú digas, en este aspecto esta persona es admirable, viva o muerta, no importa si está viva, no importa si está muerta. Y en ese sentido se va haciendo tu mundo muy chiquito. En lugar de ampliar tu mundo con todos esos modelos, tu mundo se va haciendo muy chiquito, cada vez más reducido. ¡Qué pobreza! Sí, estamos hablando de que los vicios nos empobrecen. Y aquí vamos muy de lado con la soberbia, vanidad, soberbia. Claro. O sea, vamos a entenderla de esa manera. Tú no eres el centro del mundo, ni tú, ni yo, ni nadie. Exacto. Y fíjate ahí, volvemos a ese principito homo viator del principio viajero, que solo somos, y a Levinas, con la rosa de la otredad, que somos viajeros y nos reflejamos en el rostro de los demás, nos van diciendo quiénes somos en el camino. Entonces, no ver más que tu propio espejo frente a ti, qué pobreza, no ver más que soledad. Tu propio espejo, y no escuchar más que aplausos. Sí, qué tristeza, qué dolor. Son casos muy patéticos los de los vicios. Sí. Y estamos justamente, fíjate cómo que excelencia la de Saint-Exupéry, cómo va tejiendo su valga redundancia, su texto, texto, y se complementan. Hablábamos de los baobabs que se arrancan pequeñitos, hablábamos justamente el rey en el otro planeta, de la ilusión del poder, y aquí es la ilusión del aplauso, la ilusión de la compañía en los bebedor social, en fin. Saint-Exupéry maneja la condición humana de manera maravillosa. Claro, y además con una figura encantadora como la del Principito, que son los ojos de un niño. Y que son los ojos de un niño que ve y dice, qué extraños son los humanos. Necesita beber porque le da vergüenza beber. Digo, es un círculo vicioso, qué extraño. Es absurdo. Con el vanidoso se entretuvo un poco más porque el vanidoso le enseñó a aplaudir. Sí, y algo aprendió. Cada vez que aplaudía, pues se quitaba el sombrero. Entonces, y el Principito dijo, bueno, parece que esto es más divertido que el rey, pero llegó el momento en que se cansó de aplaudir. Y le preguntó, oye, ¿y cómo le hago para que te dejes de quitar el sombrero? Ajá. Y el vanidoso, pues no supo qué contestarle, no estaba preparado para esa pregunta y no supo qué contestarle. Y ahí es cuando el Principito de nuevo se va pensando, qué extraños son los adultos. Qué extraños son los adultos. Y mira, Eneida, esto del vanidoso es tan interesante, porque yo creo que esa soledad es terrible, porque no tiene la capacidad de estar consigo mismo. ¿Te puedes imaginar el afán de perfección de un vanidoso, que jamás alcanzará? Claro. Es eternamente inconforme, no importa qué haga en la vida y qué logro o no logro, y no lo ve como logro porque siempre quiere más. No puede estar consigo mismo porque no se conoce. No se conoce. Nadie es tan grande como para que todo el mundo gire a su alrededor. Y entonces el vanidoso, pensemos, tú eres experta en asuntos mitológicos, pensemos en Narciso. El vanidoso vive para la imagen que él construye o que quiere que los demás vean. Pero esa imagen vive para eso. Sí, pero esa imagen no es él. Sí. Es una cortina de humo. Exactamente. Entonces vive para eso al grado de que es capaz de sacrificarse a sí mismo por esa imagen. Es una falsedad, es un escenario ahí. Claro. Narciso se ahogó. Narciso se ahoga, pero no solamente es el propio Narciso, sino la gente que vive alrededor de un narcisista. Es muy difícil. Tengo un texto por ahí que dice, te fuiste comiendo mis lunas a mordidas hasta dejar colgado un agujero negro en medio del abismo. Es decir, donde quiera que haya luz, ahí está, pero va dejando un agujero negro. Es un narciso de ese tamaño. Claro, que devora la luz a su alrededor. Claro. Devora la luz a su alrededor, pero no es, se queda solo finalmente. Se queda solo. ¿no? Y se queda con la peor de todas las soledades. Y la peor de todas las soledades es aquella en la que no te tienes ni siquiera a ti mismo. Sí. Porque estás enamorado de una ficción. De una ficción. Que no eres tú, que proyectas, pero que no eres tú. Y que desde luego no puedes. Claro, que te has diseñado. Y desde luego no puedes estar contigo mismo. Vida interior. ¿Cuál vida interior? Estar contigo mismo es reconocer cuando la riegas, es reconocer que te equivocas, es saber lo que eres. Es aceptar los espacios en los cuales no tienes que llenar con nada, sino simplemente estar, ¿no? Estar contigo, ahí, escuchando al río correr. Pero no te vas a aventar de cabeza al río en busca de ti mismo. Exacto. Pues este es el Principito, este es Saint-Exupéry. Qué maravilla de autor. Yo puedo hablar 1,000,000,000 de años de Principito y siempre aprendo algo más. Sí.
Y luego, gracias a una presencia tan hermosa e inteligente como de Neida, que hoy está con nosotros. No me eches porras porque yo me te vas a poner como el vanidoso. No me aplaudas. No, para nada. No. Menos mal que no te aplaudes sola, Neida. No. Ni me aplauden sola, ni me gusta que me aplaudan. Me gusta pelear, tú lo sabes. Yo sé, hombre. Ya me estás peleando, ¿eh? Sí, ya te estoy peleando. Amigos nuestros, ahí está. Habría que preguntarnos cuáles son esas pequeñas o grandes adicciones que uno tiene. Claro, habría que reconocer. Invitamos al público a que se pregunte, no necesariamente para compartirlo. Si quiere compartirlo, pues muchas gracias. Sí. Pero si no, a sí mismo, que se pregunte a sí mismo, ¿qué es aquello que me hace perder libertad? Sí. ¿Cuáles son aquellas pequeñas adicciones que no me parecen graves, pero que pueden llegar a serlo? Piensa, fíjate, no lo pensamos y es muy propio el mexicano, en el mal hábito de llegar tarde. El mal hábito de la impuntualidad. Pues ahorita con tanta obra y tanto, hay muchas razones por las que uno pierde la capacidad de medir el tiempo y las distancias y demás. Sí. Pero en términos generales, el que tiene el mal hábito, no importa si hay o no hay obras o esté lo que esté, no sabe medir el tiempo y no sabe llegar a tiempo. Y puede perder trabajo, y puede perder amistades, y puede perder la cita con el médico que era urgente, y puede perder muchas cosas porque no sabe medir el tiempo y no respeta el tiempo ajeno. Eso. Ya no solo es tu tiempo y te metes en problemas tú, sino a alguien más. Si tú tienes una cita, es que vas a acudir a tiempo. Y mira, es tan común la impuntualidad que realmente llega un momento que ya es parte de ti y tú dices, esta persona, va a llegar tarde. Ya sabes, y claro que existen 1000 razones, entre comillas, es que están las obras en no sé qué, es que vivo muy lejos, es que yo, pero si ya sabes todo eso, tú tomas tu tiempo. Calcúlalo. Todos podemos llegar tarde, pero estamos hablando del hábito. Sí. Del hábito que me hace llegar tarde. Eventualmente es válido, algo imprevisto en tu itinerario, ¿no? Claro. Pero si depende de ti, si ya lo sabes, pues tomas tu tiempo y ni hablar. Yo creo que, bueno, trabajos como el tuyo de maestra, nada de que es que se me hizo tarde y le llegué media hora después, o mi programa de radio, llueve, truene o relampaguee, hay que estar a tiempo, ¿no? Claro. ¿Sabes qué me pasó? Venía de la zona de Santa Anita, un día no me acuerdo qué estaban haciendo, venía de la zona de Santa Anita, Liteso, para mi clase de 9, y llegué tarde. Avisé inmediatamente cuando me di cuenta que ya no iba a poder llegar porque no avanzaban los automóviles, así de sencillo. Sí, y hay había imprevistos. Accidentes. No sabes la vergüenza que he sentido con ese grupo todo el semestre, porque tú sabes que no soy impuntual para mis clases, y la pena porque es parte de mi responsabilidad llegar a tiempo. Claro. Y de la responsabilidad de todos, aun cuando sea a un café con las amigas. Es decir, las amigas llegaron a tiempo para conversar, para vivir, y le estás robando en esos cafés para las amigas, con esta vida tan ajetreada, le está uno robando tiempo a otras cosas para dárselos a las amigas, para que las amigas lleguen media hora tarde cuando tú ya te vas. Es verdad, es verdad. Sí. Y yo creo que son pequeñas acciones cotidianas que no nos damos cuenta, o sí nos damos y nos hacemos de la vista gorda. Yo creo que esto de la impuntualidad es más frecuente de lo que creemos, y sí es muy serio. Y analice usted, hay una perspectiva muy clara para detectar una adicción o un problema o un vicio, llámele usted, o un desequilibrio, siendo muy aristotélico, ¿no? Sería, cuando yo tengo problemas, ¿qué me los causa? Y no pensar, es que fulano de tal fuera de mí. No. ¿Qué de mí causó este problema? Claro. Porque hay adicciones de todo tipo que están agazapadas y que parecerían incluso buenas. No, es que yo soy muy creativo y me quedé creando. No, espérame. ¿Cuál es tu realidad? Finalmente. Exacto. Y no poblar de ilusiones tu vida, que lo único que hacen es aneblinar tu realidad. Claro. Te voy a poner una adicción que parece muy buena. La adicción, lo voy a poner entre comillas porque no lo es tanto, la adicción entre comillas a la generosidad. La persona que se desvive por darlo todo, lo cual en sí es bueno. La persona que se desvive por darlo todo, pero en ese afán de desvivirse por darlo todo, se olvida de sí misma como persona y se olvida de los seres más cercanos que tiene. Bravo. Y tú dices, parece paradójico, porque ¿cómo le reclamas a alguien que es que se fue a ayudar a tal grupo, es que se fue a ayudar a tal otro grupo? Y cuando los hijos o la familia le dicen algo, es que yo tenía que estar allá. No, espérate, primero tu realidad, primero tienes que estar bien tú para poder ayudar. Y se puede volver una adicción que en el fondo puede ser el vanidoso. En el fondo puede ser el vanidoso, porque entonces mi imagen de generosidad se puede romper. Así me concibo yo. No asisto a todas las citas, claro. ¿Verdad?
así me concibo yo, podría pensar el vanidoso, pero muy sutilmente, así me concibo y así quiero que me vean. Claro. Es que yo doy todo. Y para eso... Y luego te quedas completamente desamparada y no tienes ni para el doctor. Claro, claro. Y para ese dar todo, digo entre comillas dar todo porque no se puede dar a sí misma quien no se tiene a sí misma como persona. Entonces, para ese dar todo, pues se descuida uno mismo el tiempo que necesitas para caminar por el parque, ahorita no por la contaminación, pero para caminar por el parque, para escucharte a ti mismo como ser humano. Para darte un gusto, Eneida, pensando en ti porque te amas. Claro, claro, para estar con tus hijos, con tu familia, porque a veces el generoso que lo da todo hacia afuera no está nunca tiene totalmente descuidado su hogar, su familia, Candil sus padres, de la calle. etcétera. Claro, candil de la calle. Sí. Pues ahí está, para que vea usted qué agazapadas están esas múltiples adicciones que todos tenemos, claro, y que realmente nos esclavizan, hay que decirlo así. Yo creo que el don más grande que tiene el ser humano es su libertad. Exacto. Incluso su libertad, porque podríamos pensar el amor, sí, pero mi libertad para amar o no. Exacto. O sea, es primero la libertad. Exacto. Ese es el don enorme. Y cuando tu libertad hace concesiones por pequeños sucedáneos, al rato vas perdiendo lo más grande, claro, por pequeños sucedáneos que te hacen feliz un ratito. Quiero pensar en un ejemplo muy claro que Pedro de Velasco ponía cuando veíamos antropología. El drogadicto, vamos a pensarlo así. La primera vez que se droga por un dolor, por lo que tú quieras, por curiosidad, por lo que sea, se la piensa 2 veces y dice, no me animo. Cuando se anima y se experimenta un rato feliz, entre comillas, la segunda vez será más fácil, la tercera vez, hasta que ya es automática su adicción, claro, y ya no tiene voluntad. Claro. Se la tiene que prestar tal vez la familia o la sociedad para rescatarlo. Pero vamos perdiendo, vamos entregando la voluntad en, no pasa nada, con esto no pasa nada. Llega un momento en que sin droga no puede vivir. Sí. Y en ese sentido ya perdió la libertad. Sí. Es decir, ya tu libertad no existe porque dependes de la droga, o del alcohol, o de la imagen, etcétera. Vendría aquí la pregunta que hacíamos al auditorio, que nos hacíamos todos nosotros. ¿Cuáles son esas pequeñas adicciones o grandes? La grande tal vez sea evidente, pero esas pequeñas adicciones que te van a adicciones esclavizando, ¿no? Claro. No sé, la señora de sociedad que si no trae el último modelo las marcas, del iPhone o del iPad, lo que tú quieras, o las marcas, la señora de sociedad, los muchachos que si no traen el jeans, que si no traen la marca de todo, en aparatos electrónicos, en todo. Aun cuando para eso tengan que robar, tengan que asaltar, tengan que, aunque sea sus padres, porque no necesariamente es un delincuente hacia el exterior. Quizá los padres. Claro. Es muy grave, muy fuerte, y ahí es donde un libro como El Principito podría ser, créanme, un libro para para la primaria. Los maestros tendrían que manejarlo a lo largo de la primaria, ir viendo qué manera de mostrar las adicciones y de ver, además no te dice, mira qué mal, censúralo, te dice, El Principito lo compadece. Hay una parte donde dice, quería ayudarlo al bebedor, y lo compadece, pero finalmente dice, se va, porque depende de ti y solo de ti, Eneida. Porque además El Principito es sumamente libre. Y en ese sentido le resulta muy extraño todos estos tipos de personajes. Corte y regresamos. 3030-5326, 3030-5328. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Regresamos con todos ustedes hablando de El Principito, como hemos venido planeándolo a lo largo del año, a la luz de la filosofía de la reflexión sencilla y sin pretensiones, porque es un libro sencillo, ciertamente, pero al mismo tiempo complejo, complejamente sencillo. Claro. ¿Sabes qué? Me encantaría pasar al hombre de negocios, porque también es sumamente actual. El hombre de negocios presente. Que está contando... ¿Qué está contando, Yolanda? Sus posesiones. Sus posesiones. Sí, claro. Y hay varios ejemplos que ahí aparece el que cuenta estrellas, y que las tiene. Por sus posesiones. Diferencia a Saint-Exupéry. Hay uno que cuenta estrellas, otro que ve paisajes pero nunca los vive. Y por supuesto, el hombre de trabajo. Está haciendo cuentas, cuentas y cuentas y cuentas. Y en su escritorio, pero no levanta la vista del escritorio jamás. Claro. Si quieres podemos ir al texto. Este está más largo, a lo mejor lo podríamos sintetizar, pero como tú gustes.
El cuarto planeta. Bueno, ya sintetizado, Sí. Las personas ya lo han leído, claro, se trata del que está todo el tiempo haciendo cuentas y en su escritorio. Claro, se está haciendo rico contando las estrellas. Ah, sí. Y además lo interrumpe el Principito y se enoja. 3 veces en la vida lo han interrumpido. La primera fue un abejorro que le hizo equivocarse en las cuentas. La segunda fue un ataque de reumatismo porque dice, pues no me muevo mucho. Pues sí, claro, está sentado contando. Sí. Y la tercera fue el Principito, que también le interrumpió sus cuentas. Y lo que estaba contando eran las estrellas. ¿Y qué cuentas? Y de pronto le interesa al Principito, claro, sí. ¿no? Qué bonito contar estrellas. Pero luego se da cuenta que solamente las cuenta, no las disfruta, no las mira, no se deja tocar por ellas, mucho menos viajar a las estrellas como el Principito. Y ¿sabes qué? Tiene una tentación que es profundamente humana, igual que todas las tentaciones que en general y sobre todo estas que nos presentan aquí, que es la tentación de creer que poseemos. Sí, la ilusión de poseer. La ilusión de la posesión. El hombre de negocios le dice... ¿de quién son las estrellas? ¿O cómo puede uno poseer las estrellas? Pregunta el Principito. Y el hombre de negocios contesta, ¿de quién son? Pues creo que de nadie, contesta el Principito. Entonces me pertenecen, porque he sido el primero que pensó en poseerlas. Ándale. ¿Con eso es suficiente? Pregunta el Principito. Y el otro le contesta que sí. A mí me pertenecen las estrellas, ya que nadie había tenido jamás la idea de poseerlas. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y recuento. O sea, esa es una ilusión muy humana. Fíjate que a mí me ha pasado cuando voy al campo y ves esos árboles hermosos. Yo veo un pino michoacano tremendo y un encino tremendo que yo digo, de verdad que los seres humanos somos tontos. Creemos que poseemos cuando el pino michoacano tremendo estaba antes que nosotros y nos vamos a ir nosotros. Claro. Y lo más probable es que el pino michoacano, si está en un área que aparentemente es tuya, no lo corten. Y entonces va a seguir ahí, estaba antes que tú, va a estar después que tú, igual que la tierra. Claro. Y que las flores y que los pájaros están antes que tú y van a estar después que tú, pero tú piensas que tú eres el dueño. O sea, porque mientras estás ahí, tú eres el dueño. Administrador. Exacto. Y bueno, el administrador que disfruta aquello que administra, está viviendo. Pero el que solo quiere sumar y sumar y sumar para tener más y más y más y más y más, y está volcado, es la esclavitud al trabajo, la adicción al trabajo, en este caso la adicción a tener más. Tú lo decías al principio, el que quiere más y más millones, oye, pero con eso van a vivir 3 generaciones, pero más y más millones, pues que van a vivir muchas generaciones menos él. Y quién sabe cómo vivan las que vienen, porque no saben lo que es el trabajo, no van a saber lo que es el trabajo, no van a saber lo que es la frustración, de ganarte la vida. Y tampoco van a saber lo que es tener a esa persona que puede ser padre o madre de familia, acompañado, no van a saber lo que es el amor. Ningún ejemplo les dio, no les dejó más que dinero, en el último de los casos. Claro. No les dejó más que dinero. Más que posesiones, más que riquezas. Fíjate. Sí, qué tragedia. Qué terrible. Pero a mí me gusta contrastar esto con otra adicción que también tenemos. Por un lado, a veces se nos da la adicción al trabajo, puede darse, pero también puede darse la adicción a postergar el trabajo, que también es una adicción. Luego lo hago. Mañana. Este es el país del mañana, porque como el mañana no existe, pues mañana haremos todo. También es una adicción y también nos va destruyendo la vida. Sí. Igual que no vive el que posee todo y se la pasa haciendo cuentas de cuántas posesiones tiene, y no vive porque las posesiones son dueñas de él. No duerme por estar contando, no duerme por estar sumando, no duerme por estar cuidando, entonces no vive. Pues el que posterga el trabajo, porque el trabajo es parte de la vida y es necesario, ni un extremo ni otro. El que posterga el trabajo tampoco vive. ¿Por qué? Porque vive para la satisfacción inmediata que le hace postergar aquello que le desagrada un poco más, que es el trabajo, y va postergando, hasta que probablemente, y lo más seguro es que o se quede sin trabajo, o el plan que estaba queriendo echar a andar no se puede echar a andar, o rompa relaciones. ¿Por qué? Pues porque no saca adelante el trabajo. Sí. Creo que en los dos casos, ahí están los dos extremos, falta el equilibrio, ¿no? Claro. Al trabajo su lugar. El término medio aristotélico. Y además, bueno, si tienes el privilegio, y creo que cualquiera puede tenerlo, de amar tu trabajo, de que disfrutes tu trabajo, qué bendición. Claro. Por eso es tan importante la vocación, ¿no? Claro. Elegir aquello que realmente disfrutas. Y alguien decía, bueno, qué chiste, hay vocaciones muy bonitas, comunicar, por ejemplo, o enseñar como tú. Pero de pronto dices, es que cualquier trabajo, tú le encuentras la arista de disfrute. Claro. Porque simplemente estás produciendo tu trabajo. Claro.
Fíjate que yo conozco personas que se dedican a la docencia sin tener la vocación a la docencia. Y es muy notorio, porque a lo mejor les gusta el espectáculo. O sea, yo soy el artista del aula. Y le voy a enseñar. Y quiero el aplauso, y realmente es el vanidoso. Qué frustrante. Pero soy incapaz de acompañar en la formación a los muchachos. Sí. Soy incapaz de revisar 30 trabajos corrigiendo redacción, ortografía, ideas, haciendo preguntas. Soy incapaz de tener tiempo para escucharlos. Y mucho menos de deslizar, más allá de la teoría que enseñas, un consejo de vida, enterarte qué está pasando con tus, y hacer amistad con ellos. Percibes el pulso en el salón de clase, pero también percibes al individuo y percibes a ver, este niño algo trae hoy, porque no es así cotidianamente, pero eso significa salir de ti mismo y volcarte en busca del otro. A los otros. Entonces sí, hay algunos que están en la docencia desafortunadamente, algunos porque les gusta el aplauso, es la vanidad, pero otros pues porque no encontraron trabajo en su área y entran a la docencia. Y si no encuentran la beta de lo que significa este fabuloso trabajo de ser formador, más que enseñar una materia, ser verdadero formador, si no encuentran esto, pues bueno, se encuentran muy frustrados y además son muy malos formadores. Sí, porque sacan sus frustraciones, sacan sus frustraciones con los muchachos. Yo solamente saco las futboleras, pero hay quien saca todas las demás. Y bueno, te haces el ánimo como esta reciente. Tenías que decirlo, Yolanda, tenías que decirlo. Tú lo dijiste. El único, bueno, es que Yolanda vino de rojo con negro. Yo vine de Atlas. Este fin de semana, el único partido que perdió el América fue con el Atlas, y Yolanda, que le va al Atlas, tenía que venir esos colores. Díganme si no fue intencional. Bueno, es que siempre llega Neida de amarillo. Todos los programas, y además yo la felicito con tanta pasión que vive su identidad junto al América, ¿verdad, Neida? Héctor Cartagena dice, lo peor que puede perder un adicto es su sano juicio. ¿Cómo perder la libertad en la codependencia? Poner tu felicidad en manos de terceros. ¿Es cierto? Claro. Es cierto, Héctor. Adictos Anónimos de César Moya es un montaje que podría invitar al público a que vean. El montaje se está trabajando en un proyecto escolar. Cuando esté listo, les aviso. Dice que su hija participa. Sí, Héctor, ¿nos avisas? Claro, la codependencia. Sí. Por una parte eres así, pero por otra no eres capaz de hacerte cargo de tu propia vida. Y tú preguntabas cuál era el tercer factor, nos lo acaba de decir nuestro amigo Héctor. La codependencia. La codependencia, pero además se pierde el sano juicio. Sí. Ana Miriam Arévalo, agradezco a Neida por estar ahí y a Yolanda por invitarle. Espléndido el programa de hoy, nos dice Ana Miriam. Jorge Dávalos, saludos a Neida y Yolanda. Qué lindo, Jorge. Un gran abrazo a los dos por tratar las adicciones de esta manera, dice Jorge. Le enviamos un abrazo a nuestro maestro. Jorge fue maestro de las dos. De las dos fue, y yo debo de dar las gracias públicamente a Jorge Dávalos con sus atinadísimas reflexiones en torno a su vida, pero sobre todo con la generosidad de Jorge. Sí, generosidad de tiempo, es que llegó y no tiene límite y podía llegar 1000 veces. Muchas gracias, Jorge. Le mandamos un abrazo. Le mandamos un abrazo. A Jorge. Conchita Melchor, feliz regreso, me encanta el programa, nos dice. Jesús Rodríguez, felicito a Neida. Repitan el texto del vanidoso. Dice, el vanidoso va mordiendo la luna. No, es que eso es lo de la luna, eso es tuyo. Se refiere a un texto mío de El Narciso. Ajá. Y decía, te fuiste comiendo mis lunas a mordidas hasta dejar colgado un agujero negro en medio del abismo. Sí, claro. O sea, una persona que no solamente, que busca la luz y el aplauso, pero que... Y la devora. Y oscurece todo su alrededor. Y va a la siguiente, sí, claro, ese es un texto, se llama El Narciso y está en mi libro A la hora de las brujas, la luna. Es hermoso. Sí, bueno, pues ahí está. Nos quedan cuando menos 5 o 7 minutos para cerrar, Neida. Creo que ha sido sabroso el programa, me parece a mí. Yo he disfrutado mucho tu conversación, Neida. Y bueno, la invitación, decíamos al principio, a que cada uno de ustedes analice cuáles son esas pequeñas adicciones que en un momento podrían trastocar tu vida, perder tu libertad, ya tu voluntad, que sería terrible, ya es un nivel muy alto. Digámosle, si me permite. Y como dijo nuestro amigo Héctor, el sano juicio. Tú me preguntabas por un tercer factor. Bueno, se pierde la voluntad, el sano juicio, y con ambas cosas se pierde la libertad. Exactamente. Y recordando a San Agustín, todos tenemos libre albedrío, pero la libertad es tu elección por el bien, porque te conduce a ser libre y no te esclavizan tus vicios. El libre albedrío es la capacidad de elegir, simplemente, y puedo elegir lo bueno y lo malo. Pero cuando elijo bien, entonces puedo hablar de libertad.
Sócrates diría, quienes eligen mal lo hacen por confusión. Por eso es tan importante conocerte a ti mismo. Claro. Fíjense cómo se va. Finalmente Agustín es, tenemos toda una tradición filosófica en esa línea. En estos autores. A mí me causaba mucha gracia cuando veías a Aristóteles y algún alumno decía, es que Aristóteles es agustiniano. No, espérate, si estamos hablando de algunos siglos antes, al revés. Y lo más común, trabajando con religiosos de diferentes congregaciones, es que lo identificaran con su fundador de su congregación. Uno se ríe porque dice, sí, claro, es tradición de pensamiento en Occidente, y claro que se ve reflejada en los fundadores de las diferentes congregaciones religiosas, pero se ve reflejada. No están inventando el hilo negro, ni los griegos inventaron el hilo negro. Muchas de sus tradiciones tienen su raíz en Oriente. Sí, hay que decirlo así. Sí. Y por otro lado, pensar que finalmente las preocupaciones desde que el hombre existe sobre la tierra son las mismas. Sí, Te preocupa qué haré de mi vida, cuál es el bien, cómo debo elegir, qué es el amor. Claro. Lo mismo, seguimos tan preocupados. Me vino a la cabeza otra adicción en estos ambientes académicos, la adicción a tu autor preferido. Yo por eso digo, ay, por favor, si se trata de ser tonto, yo le voy a la América. ¿Por qué? Porque de repente pones a un autor en un altar y es el único que tiene voz, el que quieras, hablando de filosofía, Platón, Aristóteles, Kant, o de Hume, literatura, o de literatura, o de física, o el autor, que quieras. Pero pareciera que es el único que tiene la verdad y desconoces toda la tradición. Y entonces dices, espérate, ¿por qué? Porque hay autores que rescatan la tradición y la hacen visibles, pero de repente hay profesores, Kant los menciona, que para ellos solo existe la historia de la filosofía y su autor, y entonces todo lo leen a la lupa de ese autor, y no hay un diálogo con los otros autores. Y viene aquí también... Eso es una adicción. Eso es una adicción. Y viene aquí también otro momento aristotélico. Hay quien dice, los que estudian filosofía, la historia de la filosofía, no son filósofos, y más vale el filósofo. Y otros dicen, no, cero historia, y yo solamente mis ideas. Dos extremos. Claro. ¿Cuándo? Bueno, hay que cuando menos conocer un poco para no estar repitiendo y creyendo que descubres el hilo negro, cuando lo han dicho. Y en el ámbito de la literatura tan deliciosa que es la literatura, hombre, y cuando por mecanismos formales de interpretación de la literatura, en la cual hay los grandes autores y los grandes, etiqueta y esclaviza, y entonces dices, pues ya no quiero seguir leyendo, porque lo que yo disfrutaba era el diálogo, lo que me hacía sentir este autor, y ya no quiero seguir leyendo porque ahora resulta que la forma y el fondo. La anécdota que cuenta García Márquez en del olor de la guayaba, si no me equivoco. En esta larga entrevista. Sí, cuando le preguntan, oiga, pero es que usted en 100 años de soledad de esto y aquello, y García Márquez voltea y le dice a la periodista, oiga, pues qué bueno que lo encontró, porque yo no lo pensé en escribirlo, ni lo había visto. Sí, eso sí es cierto. García Márquez contaba una anécdota cuando en la obra El coronel no tiene quien le escriba, dice que su hijo fue a la escuela y que le le preguntaron, usted díganos qué significa el gallo de su padre en el coronel no tiene quien le escriba, porque ese símbolo del y entonces reprobaron al hijo porque o algo así, porque no supo escribir el gallo y decía, pues, nada, el gallo es el gallo, y así lo quise hacer, ¿no? Claro. Y vienen esas etiquetas que tanto perjudican, y bueno, espero no caer en ellas. Estamos tratando de Saint-Exupéry, abriendo oportunidades. Si usted tiene otra definición, otra interpretación, vale, qué maravilla, ¿no? Y una invitación a reflexionar nuestras propias adicciones, pequeñas, grandes. Cuidado, porque empiezan siendo pequeñas, terminan siendo grandes y robándonos la libertad. Y no creo que haya nadie que no tenga adicciones. Todos tenemos, hay que detectarlas y ver, bueno, la puedo controlar realmente, o la ilusión de que la controlamos y al rato nos está como los baobabs. Y escuchar a los otros, porque los otros nos espejean, sobre todo aquellos que más nos quieren, nos espejean. Es verdad, bien, y verdad. Nos dicen bien. Nancy Morlet dice, me encanta el programa de hoy y mi libro favorito es El Principito. Yo sugiero que alguna vez también lean Platero y yo, que da para mucho también, es un texto bueno. Pues en su momento. Lo tomamos en cuenta. Estamos en los últimos minutos de su programa a las 9 con usted. Yo también lo he disfrutado mucho y sé que ustedes también lo habrán disfrutado con la valiosa presencia de Neida, maestra y amiga, y que muchos de ustedes que se quedaron tal vez con la idea de llamar y decir su punto de vista, pero lo importante es que nos cuestionemos cada uno esa pregunta con la que iniciamos y esa pregunta con la que cerramos. ¿Cuál es esa adicción que me mantiene tenso, angustiado, ansioso y que me hace ir una y otra vez? Y puedo soltarla y no soy yo esa adicción, es algo
fuera de mí. Yo sigo siendo yo, y más yo que nunca, si soy capaz de soltar esa adicción que me esclaviza. Y aquí podríamos dar un consejo que es de Alcohólicos Anónimos, pero que es útil para todas las adicciones. Solo por hoy. Solo por hoy, exacto. Solo por hoy. Solo Entonces, por hoy seremos intentemos felices. hoy, el impuntual, ser puntual. Sí. El que posterga el trabajo, no postergarlo. El que es adicto al trabajo, intenta darse espacios de soledad, de reflexión, de escuchar de soledad, música. Sí. Entonces, solo por hoy. Solo por hoy. Al llegar y mañana programa, solo por hoy. Y mañana solo por hoy. Al llegar al programa, siempre que voy, que vengo rumbo al programa, digo, bueno, solo por hoy haré un buen programa, lo intentaré. Sí. Y bueno, solo por hoy, ciertamente. Y te funciona bien. Sí. Amigos, llegamos al final. Muchas gracias, Eneida. Al contrario, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Yolanda, por invitarme. Sí, también disfruto estos diálogos. Qué bien. Jorge Ariel, muchas gracias. Gracias. Ángeles Rodríguez, muchas gracias. Y a cada uno muchas de ustedes. Gracias. Gracias. Que tenga una excelente semana. Y recuerde que el próximo jueves tenemos el encuentro rulfiano, con diferentes aristas y opiniones en relación con la obra de Rulfo. 7 de la tarde, Museo de la Ciudad. Ahí estaremos. Se los estaré recordando estos días. Es todo por hoy. Muy buenos días. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.